Hola, buenos días. Mi nombre es Olga Liliana Silva Maridueña. Vivo en el Cantón Durán. Voy a hacer mi denuncia pública, ya que el fiscal que me tocó el caso del fallecimiento de mi esposo, el señor Bruno Gabriel Chávez Arce, que falleció por accidente laboral, lo mandó a archivar, tanto como el señor juez Yuquilema Muyo Manuel también lo mandó a archivar, porque para estas personas no tengo suficientes pruebas para irme en contra de la empresa ni de que fue jefe de mi esposo. Bueno, explico esto ya que salga a la luz la injusticia que se está impartiendo desde el comienzo de esta denuncia con el señor fiscal del Cantón Durán, la Fiscalía número 1, el señor Carlos Vaca Grijalva, y la abogada secretaria Carol Gilser. Mi esposo entró para el mes de junio a trabajar con el señor Kevin William Salazar en la empresa de Alimensa Biomar. Mi esposo lamentablemente falleció el 25 de julio a las 3 de la tarde. Hicieron el levantamiento del cadáver dentro de la empresa Biomar. ¿Por qué falleció mi esposo? Porque mi esposo, el señor Domínguez, que fue el jefe de mi esposo, lo mandó a hacer un trabajo en uno de los galpones de bodega de alimentos de balanceado dentro de la empresa Alimensa Biomar. Resulta que mi esposo subió al galpón con un compañero, yo creo que el señor se llama Isa Javier. Entonces, mi esposo se regresa, por versiones del compañero que estaba arriba, el señor Isa, se regresa porque supuestamente se le había quedado el taladro. En lo que supuestamente mi esposo regresa, pisa una plancha translúcida en la cual cae al pavimento de unos 12-15 metros y falleció. El levantamiento del cadáver no lo hizo ningún fiscal. El levantamiento del cadáver lo hizo la subteniente Guamialama Erazo Malena Alejandra, que es del Cantón Durán de Panorama. Aquí está. Guamialama Erazo, que ella hizo el levantamiento del cadáver. Aquí está. La subteniente hizo un levantamiento del cadáver sin un fiscal presente. O sea, ¿y el fiscal qué pasó? No lo sabemos. Hasta el día de hoy no lo sé. ¿Por qué no fue el fiscal? Porque lo hizo una subteniente, una policía. Bueno. El levantamiento del cadáver lo hicieron a las 5 de la tarde. Mi esposo falleció a las 3 de la tarde. No me dejaron entrar, no me dejaron verlo. Me sacaron, me botaron a la calle. Ni porque fue mi abogado, ni porque fue mis familiares. No. El carro de medicina legal entró por una cuadra, que había otra entrada a la empresa de Alimensa Biomar, y lo sacaron a mi esposo por otra puerta en el carro de medicina legal. ¿Qué pasó ahí? No se sabe porque eso queda dentro de esa empresa. Entonces yo puse mi denuncia el día lunes 30. No me la quisieron aceptar aquí en el Cantón Durán. Me tocó irme a la Fiscalía de la Merced. En la Fiscalía de la Merced me aceptaron mi denuncia. Aquí está mi denuncia. 824 es el expediente de mi denuncia puesta en la Fiscalía. Resulta que en el momento que yo saqué a mi esposo de la morgue, que lo saqué el día viernes, el señor Kevin me llama. Kevin
William Salazar Benavides me llama y me llama y me llama insistentemente que quería hacerse cargo de los gastos fúnebres, que quería hacerse cargo de donde enterrar a mi esposo. O sea, yo le dije que no, que gracias, que yo ahorita soy una persona vulnerable porque acabé de perder a mi esposo y que cualquier cosa se arreglara con mi abogado. Insistía y yo no le contestaba. Saqué a mi esposo, lo llevamos a velar donde la mamá de él en la Primavera 1 y el señor William Kevin Salazar fue con el señor Domínguez, no respetaron mi dolor y se pusieron a grabarme porque el señor Kevin William Salazar se acercó y yo le dije que yo no necesitaba nada de él. Yo no necesitaba nada de él. Y el señor Domínguez, Gustavo Domínguez, me estaba grabando sin mi autorización, sin mi permiso y respetando el dolor que yo y mis hijos pasábamos. Quedé con 4 hijos en la orfandad, menores de edad hace un año. Se fueron, me llamaba insistentemente que quería llegar a un acuerdo conmigo. Yo le dije que yo no podía tomar cualquier decisión que hablar con mi abogado. Hablaron con mi abogado donde él me buscaba insistentemente para darme una bonificación voluntaria. Yo no lo busqué, él me buscó a darme una bonificación voluntaria, que es lo que podía darme y que yo iba a vivir del seguro social. No tiene nada que ver el seguro social porque mi esposo tenía 20 años asegurado al seguro social. No tiene nada que ver con la muerte laboral. Resulta que el señor Kevin lo sacó a mi esposo, señor Bruno Gabriel Chávez Arce, del IES como muerte natural. Así es, como muerte natural. Yo llevo los documentos al IES para que le pasen la pensión a mis hijos. Y yo les expliqué que mi esposo había muerto por accidente laboral en la empresa de Alimensa Biomar S.A. Me dijeron que tenía que poner una denuncia. Puse la denuncia dentro del IES. Me atendió el señor Fernando Minga y el abogado Carlos Gobea, confiando en estas personas. Bueno, resulta que por el mes de noviembre voy a ver por qué no le depositan a mis hijos y resulta que mi carpeta del IES desapareció. Me tocó volver a hacer todo desde el principio. Llevar pruebas, llevar testigos y mi denuncia presentada de nuevo porque desapareció. O casualidad. En el transcurso que desaparece, el señor Fernando Mingas le da un documento al señor José Maldonado, que trabaja en la empresa Biomar. Aquí está. ¿Sí ven? IES. Aquí está, IES. Fernando Minga. Que la empresa no era culpable del fallecimiento de mi esposo, que la empresa estaba bien. Sí, supuestamente yo no puse ninguna denuncia en el IES, que fue este señor que me atendió, Fernando Mingas, porque este señor le dio este documento a Biomar. Porque le dio. ¿A mí qué me hace pensar ahí? Díganme ustedes. Volvió a ponerme denuncia, cayó en las manos del señor Juan Zavala.
donde este señor psicólogo investigó hasta lo último y la empresa Alimensa Biomar se puso incómodo por la inspección que fue a hacer el señor Juan del IES. Se pusieron bravos, se pusieron incómodos, que supuestamente ya había ido el señor Fernando Minga a hacer una inspección de una carpeta que no existió, que la única carpeta que existe es el del señor Juan Zavala. ¿Qué significa? Que le pasaron dinero al señor Minga. Sacaron un documento falso del IES, con sello del IES. Falso. Bueno, el señor Juan inspecciona hasta lo último y ve las irregularidades de la empresa, en la cual el señor Juan Zavala le pide el código del cable de línea de vida, la cual nunca presentaron. Bueno, el IES lo calificó como muerte accidental, accidente laboral. El IES lo calificó como accidente laboral porque vio las irregularidades de la empresa, porque vio que no había ningún documento que la empresa Biomar Alimensa y el señor William Kevin Salazar se puedan defender. Entonces lo saca como muerte natural a mi esposo en el IES. Ya. Hasta ahí el IES está bien con este señor que cayó mi expediente, el señor Juan. Resulta que en la fiscalía, el señor fiscal Vaca Grijalva Carlos se encerraba en las oficinas con el señor William Kevin Salazar y el abogado. El señor tenía que rendir su versión el 15 de mayo y no lo rindió. El 15 de mayo él estaba encerrado en su oficina en el despacho del fiscal con el señor William. Estaban los dos, el señor Vaca Grijalva con el señor William Kevin Salazar, encerrado en el despacho, en la cual el señor Grijalva le decía que yo no lo podía ayudar más, que yo no lo podía esperar más, que tenía que rendir su versión, que le tocaba el 15 de mayo a las 8:30. Y el señor fiscal salió de la oficina y se fue. Se fue y no le tomó la versión al señor Kevin. Se la pusieron para el mes de junio, virtual, en la cual rindieron virtual. Yo puse mi denuncia, mi queja ante el señor René Astudillo de la Fiscalía de la Merced. Mi queja. Aquí está mi queja en Guayaquil. El 18 de febrero, mi queja la puse al señor Vaca Grijalva de la Fiscalía número 1 del Cantón Durán. Le puse por el mal despacho del señor fiscal recibido. Lamentablemente el señor René Astudillo no investigó mi caso del mal función que está dando el señor Vaca Grijalva. No investigó, que para él todo estaba bien. Habiendo pruebas suficientes, donde no se aprecia el cable de línea de vida. Este es el boquete donde cayó mi esposo.
¿Ustedes ven aquí cable de línea de vida? No existió nunca el cable de línea de vida. Ustedes ven aquí. Este es el boquete donde cayó mi esposo. Ustedes ven aquí, en todo esto de aquí, una malla anticaídas para el empleado. No hay. No existió nunca el cable de línea de vida, ni tampoco la malla anticaída para que un empleado, si se llega a caer, quede sostenido por la malla o guindado por el cable de línea de vida. No existió. Aquí están las pruebas. Pruebas suficientes para que el señor fiscal haga formulación de cargo. No existió. Esta es la empresa. No se aprecia cable de línea de vida en ninguno de los techos. Todas estas hojas se los presenté, todas estas evidencias se los presenté al fiscal Vaca Grijalva del Cantón Durán. Miren cómo trabajan los empleados dentro de Alimensa. Así trabajan los empleados dentro de Alimensa Biomar. Así. ¿Qué seguridad le dan al empleado? ¿Qué seguridad le dan al empleado? ¿Qué seguridad le da al empleado Alimensa Biomar? Ustedes ven aquí dónde enganchar el cable de línea de vida. No hay, no existió. Son pruebas que yo presenté ante el señor fiscal cuando puse mi denuncia. En el protocolo de autopsia está que él muere por precipitación, porque se cayó en alturas. A lo que él cae al pavimento, se rompe la nuca, se rompe la mitad de la columna y se rompe la cadera. Aparte, se rompió la cabeza, que lo dice en el protocolo de autopsia. Aquí está. Por la Fiscalía General del Estado. Aquí está. Hemorragia encefálica, fractura de cráneo, traumatismo cráneoencefálico, traumatismo raquimedular, toracolumbar, probablemente precipitación. Se cayó de la altura porque no había la seguridad que el señor Andrés Javier Rivadulla Crespo, gerente general de Biomar, el señor gerente de seguridad industrial Dick Enrique Aguilar, el señor José Mauricio Dávila, jefe de mantenimiento, y el señor contratista que contrató a mi esposo, William Kevin Salazar Benavides. Todas esas pruebas se las llevé al señor fiscal de la Fiscalía número 1 del Cantón Durán, el señor Vaca Grijalva. Aparte que me dio copias certificadas mal foliadas, porque tenían 3 distintos números de foliación. ¿A cuál de los 3 se le cree? A la señora Carol Gilse. Tengo evidencias de cómo él se encerraba con el denunciado en su despacho. Cómo el señor fiscal Carlos Vaca se encerraba con el señor William Kevin y su abogado en su despacho.
Cuando hizo la primera vez reconstrucción de los hechos, el señor sargento Richard, ¿ustedes aprecian malla anticaída? No hay. Resulta que a la semana que mi esposo falleció, taparon el hueco y pusieron cable de línea de vida. Taparon el hueco. Cable de línea de vida. No sé si se aprecie bien. Ahí está. A la semana que mi esposo falleció, pusieron el cable de línea de vida, la malla anticaída, pusieron el techo donde mi esposo falleció, se cayó y falleció. A la semana. Tengo pruebas suficientes, testigos que estuvieron en el momento que mi esposo falleció. Testigos. Y viene el señor fiscal y me dice que no tengo suficientes pruebas para que se haga justicia a la muerte de mi esposo. ¿Qué más prueba quiere el señor Vaca Grijalva? ¿Qué más pruebas quiere? Testigos, fotos, evidencias. Se le pidió el código de cable de línea de vida por escrito por medio de un fiscal, por medio de mi abogado. Le pedimos al fiscal que le pida a Biomar. No lo dieron. Se pidió que le pidan el video de mi esposo cuando subió al galpón. Solo enviaron el video de adentro, como él cayó. Y en el video se aprecia que tampoco hay malla anticaída, que ahora ya existe en el galpón de balanceado de producto terminado. Ya ahora existe, que esas fotos sí enviaron, que sí existía, pero en el video que ellos mismos envían no hay la malla anticaída. No enviaron el video de arriba como mi esposo subió al galpón. No enviaron el video. Solo enviaron el video interno y no el externo, que se lo pidió el sargento Richard. Lo pedimos nosotros por medio del abogado. Lo pidió el IES y no lo dieron. Mandaron el interno y el externo, ¿por qué no lo envían? ¿Qué tienen que esconder a la inmensa Biomar? ¿Qué tiene que esconder el señor William Kevin Salazar? ¿Qué tiene que esconder el señor Andrés Javier Rivadulla, gerente general de la inmensa Biomar? ¿Qué tiene que esconder si supuestamente ellos están legal? Puse mi denuncia al señor Vaca Grijalva. Puse mi denuncia en la Fiscalía de la Merced. El señor René no hizo nada. No se tomó la molestia ni de investigar. No se tomó la molestia. Hicieron un escrito que el señor fiscal Vaca Grijalva estaba haciendo las cosas bien, que no estaba nada sospechoso. El mínimo hecho que se encierre un fiscal con un denunciado es más que sospechoso. Tengo fotos y videos. El mínimo hecho que la abogada Carol Gilse, secretaria del fiscal, de la Fiscalía número 1 del Cantón Durán, haga 3 foliaciones en mi expediente, es más que prueba suficiente que hay algo que esconden. O cogieron dinero, o qué mismo pasó ahí. De ver que no hicieron nada, puse mi denuncia en el Ministerio del Interior. Aquí está mi denuncia. Puse mi denuncia en el Ministerio del Interior con pruebas y evidencias del fallecimiento de mi esposo en contra del señor fiscal
Carlos Vaca Grijalva y la abogada Carol Gilse Palacio, secretaria del señor fiscal. Lo puse en el Ministerio del Interior. Puse mi denuncia y tampoco lo hicieron válido. Tampoco investigaron. Puse mi denuncia en la Fiscalía General del Estado y tampoco hicieron nada. Tampoco hicieron nada en la Fiscalía General del Estado. Puse mi denuncia, mi queja, en contra de los señores abogados, fiscal y la señora secretaria de la Fiscalía 1 del Cantón Durán en la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Quito, al doctor Wilson Tuainga. Aquí está. Tampoco se tomó la molestia de investigar mi caso, ¿no? La denuncia la puse el 19 de junio. Viajé a Quito a poner mi denuncia y mi queja ya que el señor René Astudillo de aquí de la Fiscalía de la Merced no tomó carta en mis asuntos. Fui y la puse en Quito al Ministerio del Interior, John Reinber Oviedo, Ministerio del Interior en la ciudad de Quito. Al fiscal Wilson Tuainga de la ciudad de Quito, con evidencias que están puestas. No tomaron la molestia de investigarlo, ¿no? No investigaron nada y dejaron que el señor fiscal siga haciendo de las suyas aquí en el Cantón Durán. Resulta que yo le pedí al señor fiscal Vaca Grijalva que hiciera vuelta a reconstrucción de los hechos. Me lo negó. No lo quiso hacer. Porque ya el señor Richard ya lo había hecho cuando falleció mi esposo. Y que no podía volverlo a hacer ahora, me negó. Le pedí que haga formulación de cargos. Me negó. Me lo negó. Mandó archivar mi expediente. Hay un muerto, hay una empresa responsable, hay un contratista responsable, dejó 4 hijos en la orfandad, menores de edad. Cuatro hijos menores de edad. Tengo el acta de función que falleció por precipitación, por caída en altura. Me negó. Y el señor fiscal mandó ante el señor juez Manuel Yuquilema Mullo, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Durán, el doctor Manuel Yuquilema, el juez del Cantón Durán. No se tomó la molestia de poner fecha y hora para juicio. No lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Lo mandó a archivar. Porque para el señor no tengo pruebas suficientes en contra de Alimensa Biomar, en contra del señor Kevin Salazar. No tengo suficientes evidencias. O sea, tengo 4 testigos que estuvieron en la muerte de mi esposo. Tengo fotos, videos. Y para el señor juez Manuel Yuquilema no son pruebas suficientes, porque la abogada Carol
Gilse Palacio solo envió cuaderno foliado, mi expediente foliado, con pruebas solamente de Biomar. ¿Y mis pruebas dónde están? ¿Dónde están mis pruebas? ¿Qué me hace pensar ahí? ¿Qué me hace pensar ahí? Yo soy la afectada, yo soy la viuda, tengo 4 hijos, tengo testigos, tengo fotos. Para el Señor no es suficiente prueba. ¿Qué pasó con la justicia de aquí del Ecuador? ¿Qué pasó con todas las denuncias y quejas que puse en contra del señor fiscal y de la señora abogada Vaca, contra el abogado Vaca Grijalva y contra la abogada secretaria del fiscal Carol Palacio Gilse? ¿Qué pasó con todas las quejas que puse en el Ministerio del Interior, en la Fiscalía General de Quito? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? No investigaron al fiscal, no investigaron a este juez corrupto. ¿Qué me hace pensar a mí que el señor fiscal que yo no tengo la razón y lo mandó a archivar? ¿Qué pruebas tiene Biomar para decirme que ellos le dieron todas las medidas de precaución a mi esposo, al señor Bruno Gabriel Chávez Arce, con cédula 09218737766? ¿Dónde están las pruebas que Biomar presentó? ¿Dónde están las pruebas que el señor Kevin presentó? No presentaron pruebas. Y el señor fiscal lo mandó a archivar, y el señor juez Manuel Yuquilema también lo mandó a archivar. Yo esto lo hago público porque ya no se puede creer en la justicia. Una vez más hoy me demuestran que hay corrupción en este país, que hay una injusticia en este país. Quedan 4 niños sin yo poder trabajar porque tengo que estar en estos papeles. Tengo una niña de 12 años que tengo que cuidarla porque no puedo dejarla sola en la casa. Tengo 3 varones que tengo que cuidarlos para que no sean una escoria de la sociedad. No puedo salir a trabajar porque tengo que cuidar a mis hijos. Y lo que yo estoy pidiendo es justicia y que este video llegue al presidente Daniel Noboa, que este video llegue al señor presidente del Consejo de la Judicatura. Por favor, se los pido, hagan público y que llegue a manos del presidente Daniel Noboa y que ponga cartas sobre el asunto, sobre este fiscal René Astudillo, que no puso la mano ante el señor fiscal Vaca Grijalva, ante la abogada Carol Gilse Palacio, ante el señor Yuquilema. Señor presidente, ayúdeme. Señores presidente del Consejo de la Judicatura, ayúdenme. Tomen cartas sobre el asunto. Que esto no quede impune, porque atrás de esto hay mano negra. Esa empresa Alimensa Biomar no sé qué se cree, que puede pisotear a los empleados, que puede pisotear a una viuda. Por favor, ¿en qué mundo estamos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia terrenal? Entonces yo les pido de favor que me ayuden a difundir este video y que llegue a manos del presidente Daniel Noboa, que llegue a manos de los señores del Consejo de la Judicatura y que se haga justicia, que dicten sentencia, que hagan justicia, que dicten sentencia hacia Alimensa Biomar ante el señor Andrés Javier Rivadulla Crespo, ante el señor Dick Enrique Aguilar, ante el señor José Mauricio Dávila, el señor William Kevin Salazar. Son los culpables de la muerte de mi esposo, que se llama homicidio culposo, por haberle exigido trabajar en alturas sin haberle dado las medidas de precaución, donde no existía cable de línea de vida, donde no existía las mallas anticaída, con fotos y evidencia. Me respaldan a mí, con testigos me respaldan a mí.
y que el señor fiscal diga que no tengo suficientes pruebas y que el señor juez mandó a archivar sin ni siquiera leer mi expediente, sin ni siquiera leer mis escritos que le he presentado 2 veces, sin ni siquiera poner una fecha y hora de juicio, porque le dio así de mandar a archivar, sin fecha de hora ni juicio. Por favor, quiero justicia. Y ayúdenme a difundir este video.